tardes. No sé si soy yo el que genera estática con el teléfono, probablemente sí. Bueno, quiero en primer lugar agradecer la invitación tanto a Pino y Elizalde como a la Universidad de Espíritu Santo que nos permiten estar aquí y a mí en particular estar en Guayaquil, ciudad a la que me siento tan cercano por los vínculos históricos entre Perú y el Ecuador y Guayaquil en particular. Me decían y me recordaban que hace poco se ha estado celebrando, si se puede celebrar, un aniversario más del encuentro entre San Martín y Bolívar aquí en Guayaquil, el lunes, se va a celebrar dentro de poco. Así que es un evento históricamente importante tanto para mi país como para el Ecuador. Así que también es una oportunidad para mí estar aquí en un momento, pues, en un aniversario más de un momento históricamente tan relevante. Y también es una suerte estar aquí y haber escuchado pues ponencias tan estimulantes como las que me han precedido, y en el caso particular de la existencia de un procedimiento sancionador único que tiene relación con lo que yo voy a explicar a continuación, sí que creo que si tienes una norma general, pues esta debería contener unas garantías mínimas y básicas aplicables a todos los procedimientos, ¿no? ¿De qué sirve que la tengas si luego no la apliques? Que es algo que pasaba en mi país hasta la reciente modificación, no tan reciente ya modificación de la ley, que cambió el criterio de ley supletoria a ley común, de tal manera que las garantías y derechos aplicables en esa ley se debían aplicar siempre, no solamente los principios que ya tenían que aplicarse, sino también la regulación básica del procedimiento tenía que aplicarse a todos los sancionadores, incluyendo a los previos, regulados por ley, y limitando la posibilidad de que por la vía reglamentaria se introduzcan reglas especiales. Por ley se puede hacer, si una ley posterior dice que no se aplica la regulación procedimental de la LPAG peruana, pues es ley que deroga ley. Pero bueno, la verdad es que entrando ya en la materia que me había pedido a mí el profesor Elizalde, no diré Marco o Valentín porque para no ponerle énfasis en esta dualidad de personalidades que tiene, puestas de manifiesto en su indumentaria, ¿no? Zapatillas o zapatos informales y traje, esa dualidad lo acompaña siempre. Pero, bueno, entrando en la materia que me pidió a mí abordar, tenemos que, voy a explicar o decir dar algunas ideas sobre la posibilidad de la modificación de la imputación de cargos en el procedimiento administrativo sancionador. Lo primero que es importante mencionar es que el procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, aun cuando haya una denuncia. El procedimiento se inicia de oficio por el acto de imputación de cargos que realiza la administración. Esta imputación de cargos marca el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador. A través de la notificación de la imputación de cargos se inicia este procedimiento. Y esta notificación de la imputación de cargos debe poner de manifiesto al menos tres cosas al administrado. En primer lugar, ¿cuál es la conducta? ¿Cuáles son los hechos a través de los cuales ha cometido la infracción? En segundo lugar, debe comunicársele al administrado cuál es la infracción que ha cometido. Y en tercer lugar, debe indicarse cuál es la posible sanción a la que se podría ser acreedor de imponérsele la sanción, de confirmarse que ha cometido la infracción. Estos tres elementos son igualmente importantes y tienen que estar en la notificación de la imputación de cargos. Muchas veces se confunden los dos primeros. Te dije cuál es la infracción, pero eso no es suficiente. Es también necesario determinar cuál es la conducta del administrado a través de la cual se ha cometido la infracción. Y esta distinción es muy importante para lo que yo quiero explicar más adelante. De todos estos elementos, quizá al que menos importancia suele dársele es a la notificación o a la indicación de cuál es la sanción. Yo siempre digo que este es muy importante porque dependiendo de esto sabes si contratar o no contratar a un abogado caro.
porque si la sanción es muy alta, pues buscas a Pino y Elizalde. Si es que es una sanción baja, pues a lo mejor te defiendes tú solo. Caro por decir bueno, ¿no? Pues bien, o sea, no dejemos de lado esta última referencia. Entonces tiene que decirse cuál es el hecho infractor, cuál es la infracción y cuál es la posible sanción. De cara a la notificación de la infracción, teniendo esta relación con lo que se ha comentado antes, el profesor Rodríguez Arana lo mencionaba, es importante establecer cuál es la conducta infractora, que además tiene que estar determinada por ley, por norma. En mi país sucede algo peculiar, y es que las normas dejan en manos de la administración, en el caso concreto, culminar la tipificación de la conducta infractora. Esto en España se ha dicho que es inconstitucional muchas veces, hay muchas sentencias que así lo declaran. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las normas dicen las conductas serán muy graves, graves y leves y se castigarán con una multa entre tanto y tanto según lo que sean. Pero no dice cuáles son graves, cuáles son leves y cuáles son muy graves. De tal manera que recién sabrás si tu conducta es muy grave cuando te pongan la multa. Ah, mira, era muy grave porque me han puesto una multa de 450 OIT, $450.000. Pues bien, esto va en contra de los principios de legalidad también, tanto legalidad formal como legalidad material, dependiendo cuál es que hay ley o no hay ley, porque correspondería que sea la norma la que establezca la conducta infractora. Pero bueno, tenemos que debe determinarse el hecho, debe determinarse la infracción y debe determinarse la posible sanción. ¿Por qué? Porque en teoría es esta determinación al momento de la imputación de cargo de esos tres elementos que marca el cauce del procedimiento sancionador. Tú sabes de qué te defiendes, sabes cuál es la infracción que supuestamente has cometido y sabes cuál es la sanción que podrías llegar a tener que cumplir. ¿Pueden variarse estos elementos? Es posible que durante la tramitación del procedimiento administrativo sancionador se varíen los hechos que dan pie o que dieron origen al procedimiento sancionador. ¿Es posible que se varíe la calificación de esos hechos? ¿O es posible, por último, que se imponga una sanción diferente a aquella que inicialmente había sido indicada como probable? Y la respuesta depende según cada uno de los supuestos. Y para esto, para encontrar la respuesta, es importante recordar esta distinción entre la fase de instrucción y la fase de decisión que también se ha mencionado antes. Hay una primera fase, fase de instrucción, que está a cargo normalmente y convenientemente de un órgano distinto al órgano decisor. ¿Puede el órgano instructor vincular al órgano decisor respecto de los hechos, la calificación de la conducta, qué tipo de infracción es o la posible sanción, o el órgano decisor puede apartarse de aquella valoración que ha hecho el órgano instructor al momento de la notificación de la imputación de cargos? Sobre esto, lo que normalmente se sostiene, y aquí no voy a hacer referencia a ningún ordenamiento jurídico en particular, es que lo único invariable son los hechos. No es posible que a lo largo del procedimiento administrativo sancionador se varíen los hechos de la imputación de cargos. Mi conducta era A, ahora resulta que mi conducta es B, y en el mismo procedimiento sancionador se varían los hechos. A lo mejor no se varía el tipo infractor, no se varía tampoco la posible sanción, pero sí se transforman los hechos. Los hechos imputados pasan a ser otros. La descripción de la conducta varía. Esto normalmente se sostiene que es imposible. Si es que se quieren modificar los hechos, que se inicie otro procedimiento sancionador si es que no hubieran prescrito. Los hechos son invariables. El decisor no puede variarlos, el informe final de instrucción no puede variarlos cambiando la imputación inicial. ¿Qué sucede con la calificación de esos hechos? Es decir, la determinación de cuál es la infracción que esos hechos configuran. Esto se admite que podría variar, pero con limitaciones. ¿Cuáles? Que si es que se varía la calificación de los hechos, si se entiende que esa conducta en realidad configura una infracción distinta, debe dársele al administrado la posibilidad de defenderse.
debe abrirse nuevamente la posibilidad de presentar descargos en función de esa nueva conducta infractora que supuestamente yo he realizado. No me los pueden variar en la resolución sancionadora. Uy, no, nos equivocamos, es que no era la infracción, es la infracción B. Pero no te preocupes, ya te defiendes en segunda instancia. No. O sea, no se puede variar la calificación de los hechos sin haberle dado al administrado la posibilidad de defenderse respecto de esta nueva infracción que sería la que ha cometido. Es posible, sin embargo, eso sí, introducir algunas precisiones. O sea, el tipo era específicamente este, pero sí está incluido dentro de la imputación inicial. Si es que se quiere variar, debe darse al administrado la posibilidad de defenderse nuevamente, sin ampliar por esto el plazo de duración del procedimiento, porque sigue siendo el mismo procedimiento. Si se amplían, si se modifica la imputación, si se modifica el tipo infractor, eso no significa que se vuelve a contar a partir de ahí el plazo de caducidad. Sigue siendo el mismo procedimiento. Por tanto, el procedimiento caducará tomando en cuenta el momento de la imputación inicial, no tomando en cuenta el momento de la variación de la imputación. Pero al mismo tiempo, sí hay una regla que favorece al administrado y que tiene que ver con esto de la variación. ¿Qué sucede si a mí me han imputado por la infracción A y luego durante el procedimiento resulta que se da cuenta la administración que no, que la conducta que yo realicé constituía la infracción B? Pero ya prescribió. Mala suerte. Porque si me están modificando la infracción, es como si nunca se hubiera, depende del país, interrumpido o suspendido el cómputo del plazo de prescripción respecto de ese tipo infractor en particular. No me puede decir la administración pública, no, pero ya se suspendió o interrumpió con la imputación inicial. No, porque me imputaste otra cosa. Si es que varías el tipo infractor para variar de A a B, el plazo prescriptorio de B recién se suspende o interrumpe, digo porque en el caso español es interrumpe, en el caso peruano suspende, con la notificación de la modificación de la imputación de cargos. Por tanto, es posible que se introduzcan variaciones en la calificación de la conducta infractora a lo largo del procedimiento, sí, dando el derecho de defensa al administrado, pero sin que esto signifique una ampliación del plazo de caducidad que se vuelva a contar y sin que esto signifique que debamos olvidarnos de que respecto de esa infracción recién la imputación se produce con la modificación de la imputación de cargos y por tanto es allí que se interrumpe o suspende el plazo de prescripción. ¿Es posible variar la posible sanción a imponer? Y la respuesta es la misma que respecto de la calificación de la conducta, de cuál es el tipo infractor. Sí, sí es posible, pero reconociendo el derecho de defensa del administrado. Y para entender cómo debiera funcionar esto, también es relevante tomar en cuenta que estas formas, por lo menos que en mi país son muy habituales, de decir cuál es la posible sanción, tan amplias y generosas, igualmente resultan ilegales. ¿A qué me refiero? En Perú a veces te dicen, has cometido la infracción A, que puede ser sancionada, por Rodríguez Arana decía, con una sanción de amonestación a $450.000. Y dentro de ese rango, ¿cuál puede tocarme? No sé, pregúntale a tu abogado. Entonces, claro, o en el caso de algunas entidades, aquí está el profesor Gómez, que además fue presidente del Consejo Directivo de la OEFA, un organismo peruano encargado de la fiscalización y sanción ambiental, pues era quien ponía la posibilidad de poner sanciones más altas. E iban, las muy graves, corrígeme Hugo, eran de 150 a 10.000 UITs, ¿no? 30.000 UITs, o sea, pero eran las muy graves de 150 UITs a 30.000. Ese es el rango. O sea, entonces, vamos, pongamos de 1.000 a 30.000. Te podían poner una multa de $1 millón a $30 millones, en ese rango. Entonces, claro, en el fondo, que te digan eso no te sirve mucho
para saber cuál es la posible sanción que corresponde imponer. Y luego vas donde tu abogado, y con eso termino. Y tu abogado te dice, te pueden poner una multa de 30 millones, pero más o menos de cuánto, no, yo no puedo decírtelo porque es que eso depende de la administración. En otros casos similares han puesto sanciones de un rango entre 5 y 10, pero no sabemos cuál te podrán poner a ti. Entonces, normalmente, si es que la norma le pide a la administración que establezca algún tipo de posible sanción, debería quizá afinar un poquito más sabiendo que puede variar ese monto, vamos, calculado inicialmente a lo largo del procedimiento, dando la oportunidad del derecho de defensa, ¿no? Pero claro, cuando en mi país dicen sí, es imposible que te digan, que es importante que te digan cuál es la posible sanción, generalmente nos vamos esto un poco a broma, porque te dicen que te pueden poner una multa, como decíamos, de entre una amonestación a $500,000. ¿Cuál? Cualquiera. En el fondo no te están diciendo nada respecto de la posible sanción. En conclusión, no se pueden modificar los hechos, se puede modificar el tipo infractor, se puede modificar la determinación de la sanción o la posible sanción, dando derecho de defensa siempre y en todos los casos, y además tomando en cuenta que el plazo prescriptorio recién se interrumpe con la modificación y que el plazo de caducidad no se vuelve a contar. Gracias.